Vamos a empezar a trabajar con la ventana de Python que nos va a permitir ver de manera inmediata resultados de operaciones básicas o algunas un poco más complejas. Esta ventana que la abrimos cuando hicimos la prueba de verificación de la instalación, la vamos a usar muy poco. Sirve para poder controlar efectos inmediatos de alguna operación, pero después más adelante cuando queramos realmente programar, escribir varias líneas de código, eh, es bastante incómoda, poco práctica y además no podemos grabar los programas que vayamos haciendo. Entonces vamos a aprovechar un poco las ventajas para esta primera parte y después vamos a empezar a utilizar otras herramientas. Lo primero es que en la ventana, en la línea de comandos, podemos directamente escribir operaciones básicas, sencillas, sumas, restas y apenas demos Enter nos va a devolver el resultado de la operación. Aquí vemos que introdujimos enteros y el resultado es un entero. Si en cambio introducimos una operación como la división, aunque sean enteros y aunque el resultado fuera un entero, va a cambiar el tipo de datos y nos va a devolver un número real. Por supuesto que podríamos haber empezado las operaciones con números reales directamente. Y vemos que el resultado es un poco sorprendente. Es sorprendente simplemente porque el resultado de esta suma no tiene una representación exacta en base binaria y vamos a ver más adelante en todo caso cómo redondear y forzar a un valor más acotado al valor correcto. Otra operación que podemos hacer es un exponente que es con doble asterisco. Con el doble asterisco podemos también sacar una raíz cuadrada, por ejemplo. Esto nos lleva a plantear el problema de la precedencia. Supongamos que lo que hacemos es intentar sacar una raíz cuadrada de esta manera. El resultado no es el mismo que el anterior, no es la raíz cuadrada de 3. Y eso se debe a que las operaciones, como en cualquier lenguaje de programación, tienen determinadas reglas de precedencia. En una operación compuesta como la que tenemos acá, la potenciación se ejecuta antes que la división. O sea, se ejecuta primero el 3 elevado a la 1 y después se divide en 2. Si queremos alterar eso, tenemos que forzar las precedencias con el uso de paréntesis, haciendo que se ejecute primero todo lo que está entre paréntesis y después recién el exponente. Lo mismo pasa si hacemos, por ejemplo, 8 dividido en 4 menos 2. Primero se ejecuta la división y recién después la diferencia. Si queremos alterar eso, tenemos que forzar con paréntesis. Las operaciones aritméticas, exponente y raíz, se ejecutan en primer lugar, producto y división en segundo término y finalmente sumas y restas. Como vimos, eso se puede alterar con el uso de paréntesis, como siempre.
Cuando queremos diferenciar entre cociente y resto de una división, perdón, usamos la doble barra, que es conocida como operación Floor y nos da el cociente. Y el resto es la operación conocida como operación módulo y se hace con el signo por ciento. Podemos representar y operar con números complejos. Acá tenemos 2 más 2j. Cuando damos Enter, nos devuelve el complejo puesto entre paréntesis. Eso lo utiliza para simbolizar de que es una unidad, es un solo número complejo. Cuando queremos operar con complejos, en esta línea donde multiplicamos 3 menos 8j por su conjugado, también tenemos que observar reglas de precedencia. Fíjense que al no poner nosotros paréntesis en la línea, suma el 8j que tenemos al final por 3 por 8j, o sea, no hace la multiplicación del complejo por su conjugado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que, al igual que la forma en que devuelve Python el complejo, operar con paréntesis. Y en ese caso sí nos devuelve el conjugado, el producto del complejo por su conjugado. El número imaginario necesariamente tiene que estar precedido por un número. Fíjense que inclusive acá pone el 0j. El j solo no es válido como un j como número imaginario porque interpreta que estamos queriendo definir una variable, ya vamos a hablar enseguida de variables, una variable de nombre j. Y nos devuelve un mensaje de error que dice que el nombre j no está definido. Por lo tanto, necesariamente para definir un imaginario tenemos que poner un número antes. Por supuesto que operar solamente con números para nosotros no tiene demasiado interés, especialmente pensando en programar, sino simplemente conocer los tipos de datos, conocer las operaciones, la sintaxis de Python con las operaciones, que en términos generales es bastante similar a cualquier otro lenguaje de programación, salvo el interés que puede despertar en algunas situaciones particulares el hecho de que al ser interpretado uno puede trabajar línea por línea en la ventana de comandos y obtener los resultados. Acá vamos a empezar a trabajar con variables. Cada uno de los números que son nuestros operandos lo podemos representar con variables y hacer las operaciones directamente con ellas. A por B, y nos devuelve el valor del conjugado, o tomar el valor del producto de A por B en una nueva variable, como C. También podría haber sido en una de las mismas variables A o B, ya vamos a ver eso. Cuando damos Enter en C, nos devuelve también el conjugado. Como son el igual en realidad es una operación de asignación, lo que podemos hacer es, por ejemplo, que A sea igual a A por B, lo que significa que estamos reasignando el valor del conjugado a la variable A. Entonces ahora va a ser igual al valor del conjugado. Por supuesto, podemos operar con números reales complejos, enteros y complejos. Pongamos D igual a 10.
y multiplicamos D por A. Saliendo de las variables numéricas están las cadenas de caracteres o string. Acá tenemos la variable h igual a hola definida entre comillas dobles y m igual a mundo definido entre comillas simples. Los strings o cadenas de caracteres se pueden definir de cualquiera de las dos maneras, con los dos tipos de comillas. Vamos a ver casos especiales después más adelante donde conviene usar uno u otro, generalmente cuando uno inserta una cadena en otra cadena, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. También podemos operar con estas variables de tipo cadena de caracteres. Pensando en operadores, son pocas las cosas que podemos hacer, pero sí después hay comandos donde se pueden hacer cosas bastante interesantes e importantes con las cadenas de caracteres. Ahora simplemente vamos a usar la concatenación, que es con el comando más, con el operador más, o h más m o la mundo. Podemos insertar, para que no quede pegado el hola y el mundo, un espacio vacío, o sea, una cadena de caracteres cuyo carácter único sea un espacio y queda hola mundo. En realidad, en cadenas de caracteres se pueden mezclar muchas cosas, letras, números, espacios, algunos signos de puntuación. Hay algunos límites para esto que los vamos a ver más adelante. Pero la mayoría de los caracteres pueden quedar dentro del string. En ocasiones tenemos números almacenados en forma de texto o strings. Eso sucede muchas veces cuando tenemos almacenados valores en archivos y los recuperamos para procesarlos, en bases de datos, por ejemplo. En ese caso es imposible operar aritméticamente con esos valores. Por lo tanto, hay que convertir los valores de string a números, eventualmente a enteros o reales. Acá tenemos la variable a, cuyo contenido es un carácter 3. Si queremos, por ejemplo, pasarlo a entero, tenemos que usar la función int, que viene incorporada en el lenguaje. B entonces queda como entero. También existe la posibilidad de que en vez de pasarlo entero, lo pasemos a flotante o real. También puede suceder a la inversa, que queramos generar una cadena de caracteres a partir de un determinado número. Por ejemplo, veamos con el caso de B. En ese caso usamos la función string. Perdón. C queda como string del flotante. Fíjense que hasta ahora definimos los tipos de variables simplemente asignando un valor a cada variable. O sea, decimos que A es un entero, B en este caso es un flotante
y C es un string y podríamos haber definido una variable D como complejo solamente asignándole un número complejo. Esto es totalmente diferente a lo que sucede en lenguajes como C o como Java, que se denominan lenguajes fuertemente tipados y que la definición de las variables se produce antes de utilizarla. En alguna parte decimos este número va a ser entero, este número va a ser flotante o este va a ser string. Python evita eso e inclusive es posible modificar la característica, el tipo característico de una variable. De todas maneras, como podemos saber a lo largo de un programa, lejos de la primera llamada a una variable, de qué tipo se está tratando. Bueno, para eso podemos usar la función type con un argumento. El argumento va a ser el nombre de la variable y nos dice que A es de tipo entero. B va a ser de tipo flotante y C string. Otro tipo de variable es la lógica o booleana, que tiene obviamente los valores true y false. Con esas variables podemos operar, por ejemplo, con not. Entonces va a ser false. And or. En realidad la parte más importante, o por lo menos que a nosotros seguramente nos va a interesar más de las variables booleanas, no es el hecho del trabajo directo con la variable booleana, sino el hecho de que son los resultantes de comparaciones que vamos a utilizar muchísimo cuando hagamos condicionales, cuando hagamos lazos, etc. Por ejemplo, una variable D puede ser el resultado de comparar dos números, por ejemplo. O en términos más prácticos, el resultado de variables que contengan esos números y que en definitiva van a ser los que van a permitir que tomemos determinadas decisiones a lo largo de un programa. Y respecto de la precedencia, el not tiene precedencia respecto de and y or. Por ejemplo, not A and B va a dar como resultado false, pero si yo modifico las precedencias va a dar verdadero. Hasta ahora lo que hicimos es hacer operaciones como las que podríamos hacer en cualquier calculadora, con un poco más o un poco menos de facilidades según el caso, pero como ingenieros o estudiantes de ingeniería no ganamos mucho respecto de lo que podríamos hacer con una calculadora. En realidad de un lenguaje de programación esperamos mucho más que eso. Una de las cosas que podemos desear como ingenieros o estudiantes de ingeniería es poder trabajar con ecuaciones que contengan variables independientes y variables dependientes, que representen leyes físicas o modelos de diseños que hayamos realizado, por ejemplo, de circuitos, de dispositivos mecánicos,
y que nos permitan hacer cálculos respecto de esos, introducir valores a través de las variables independientes y obtener resultados representados por las variables dependientes. Una fórmula muy sencilla que aprendemos en realidad ya en el secundario es la de movimiento rectilíneo uniforme. V, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esa fórmula está expresada por dos variables independientes, distancia y el tiempo, y la velocidad como variable dependiente. Entonces estamos introduciendo un concepto que no habíamos visto en el video anterior, que es el de variables. El concepto de variables en computación no es exactamente lo mismo que el significado matemático. Sin embargo, vamos a hacer una traslación. En computación, particularmente una variable, es un identificador que hace referencia a un lugar específico de la memoria de la computadora. Y en ese lugar de la memoria de la computadora es donde se van a almacenar los valores de las variables, tanto dependientes como independientes. Ahora, introducir una fórmula es tan sencillo como esto que estamos viendo en esta línea. Bueno, si yo aprieto Enter, Python nos va a devolver un mensaje de error. Esto que vemos acá es un mensaje de error. Y acá en la última línea nos dice la causa del error. Particularmente nos dice que D, la variable D, no está definida. En realidad no está definida ni D, ni T, ni B. Nos da el mensaje de D porque lo primero que busca es D dentro de las variables independientes, previo a asignar el valor D sobre T a B, busca los valores de esas variables y resulta de que se encuentra con que D no está definido. Bueno, en Python definir una variable es mucho más sencillo que en muchos otros lenguajes. Si ustedes vieron C o Java o alguno de esos otros lenguajes, generalmente hay que hacer una definición previa de qué tipo de datos es el que va a contener. Acá simplemente introduciendo un valor como por ejemplo D igual a 100, ya definimos la variable. ¿Cómo la definimos? Bueno, Python entiende que al haber asignado un número entero a la variable D se va a encargar de almacenar valores enteros. Lo mismo podemos hacer con T. Ponemos, por ejemplo, T igual a 10. Ahora ya tenemos las dos variables asignadas, ambas como enteros. Si nosotros ahora calculamos la velocidad, ya ahora no nos devuelve un mensaje de error porque D y T están asignados y B queda asignado por el cálculo que hicimos de D sobre T. Veamos qué pasa si escribimos B. Nos devuelve el valor 10, pero en realidad nos devuelve el valor 10 con un decimal, y es porque una vez que hicimos una operación como una división, entiende que el valor, el tipo de dato de la variable asignada va a ser un valor real, no entero. Bueno, ya vimos entonces asignación de variables. La pregunta ahora es, ¿está definida realmente la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo? ¿Es suficiente lo que acabamos de hacer? Bueno, para comprobar eso, lo que podemos hacer es cambiar el valor del tiempo, por ejemplo, o de la distancia, cualquiera de las dos variables independientes, y ver si la variable dependiente efectivamente se modifica. Pongamos, por ejemplo, que el tiempo ahora se reduce a la mitad, T igual a 5, y veamos qué pasa con el valor de B.
Bueno, el valor de b, que si la fórmula hubiera funcionado, eh, debería haberse modificado, el valor de b permanece constante como antes. El valor que debiera haber sido 20 según la fórmula sigue exactamente igual a 10. Eso es porque la fórmula no está definida en realidad. Lo único que hicimos en este caso es asignar en este momento, en el momento previo, con los valores que tenía definido en ese momento d y t, asignar ese valor a la variable b. Y la variable b, independientemente de que modifiquemos ahora d y t, va a permanecer exactamente igual. Para definir una función, en realidad, en un lenguaje de programación, no es tan sencillo como hacer una asignación como esta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo definir una función en un lenguaje de programación. En particular, vamos a ver cómo definir una función en Python. En computación, una función es un pedazo de programa, más pequeño o más grande, pero es una parte de programa, que tiene alguna tarea determinada producto de asignar parámetros de entrada, que serían las variables independientes, y devuelve, en general, a veces no, un valor de salida, que sería la variable dependiente. Nosotros lo que queremos es representar una función cuyos parámetros de entrada sean la distancia y el tiempo, y la variable dependiente, o sea, el valor de salida, sea la velocidad o, matemáticamente hablando, la variable dependiente. ¿Cómo escribimos una función? Bueno, primero lo vamos a hacer con lo que se denomina palabra reservada de Python, def, y posteriormente el nombre de función que nosotros queramos. En este caso vamos a poner simplemente como nombre de función b, de velocidad. Y entre paréntesis, los parámetros que vamos a necesitar para poder calcular la velocidad. D y T, separado por comas. Finalmente, en esta línea escribimos dos puntos, con lo que termina la definición del nombre de la función nuestra. Una vez que damos Enter, vemos que se modifica el lugar donde nos devuelve el cursor. Ya no es a través de los tres signos de mayor, sino con unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que nosotros vamos a seguir escribiendo nuestra función en líneas posteriores. Lo que tenemos que hacer ahora, si nos fijamos, el cursor está debajo de la letra D, tenemos que apretar la letra Tab, porque el contenido de la función tiene que estar identado, se dice, pero con una tabulación que indique que todo lo que vamos a escribir después de un tab, pertenece a la función. Ya vamos a ir aclarando este concepto, esta sintaxis, esta forma de escribir en Python, diferente a la que habrán visto, por ejemplo, en el lenguaje C, donde el contenido de las funciones se lo realiza abriendo una llave y finalmente cerrando una llave. Acá es con el identamiento, con la tabulación dentro de la función. Entonces, una vez que hacemos eso y posicionamos el cursor después de un tab, vamos a escribir lo que necesitamos de la función. Y en este caso simplemente es decir que esta función nos tiene que devolver, eso lo hacemos con otra palabra clave que es return o return si quieren, d sobre t. Simplemente eso. Damos Enter, vuelven los puntos suspensivos, damos Enter nuevamente
y nos devuelve el cursor del modo original. Acá ya podemos volver a escribir comandos o variables independientemente de lo que hayamos escrito antes. Pero nuestra función está definida. Entonces vamos a ver cómo trabaja esto. Definida la función, vamos a empezar a utilizarla. Queremos nuevamente calcular la velocidad. Para eso escribimos b y vamos a poner los valores. Supongamos ahora, sabemos que el primer parámetro es la distancia, pongamos un valor de 80 ahora. Y el tiempo, que es el segundo parámetro, después de la coma, ponemos el valor 6. Bueno, nos devuelve este valor de 13,33, etcétera, etcétera, que es la velocidad calculada. Eso lo podríamos hacer no solamente introduciendo esos números, sino variables cuyos valores ya hayan sido definidas, o sea, variables que estén previamente definidas. O sea que en vez del 80, por ejemplo, podríamos poner el d, definido previamente para la distancia, y el t. Recordemos que el t ya no tiene el valor de 10, sino el t tiene el valor de 5. Entonces, calculamos ahora la velocidad y nos devuelve el valor de 20. Modificamos el valor de t, lo volvemos a poner, por ejemplo, en 10 y volvemos a calcular la velocidad y ahora sí se actualiza. Entonces, ya verificamos que nuestra función de cálculo de velocidad con movimiento rectilíneo uniforme funciona correctamente.